Adoremos al Padre, solo al Padre. El día de hoy vamos a estudiar un mensaje al que hemos titulado Necesitas estar en Cristo. Y para comenzar, quiero mencionar que el salmo más largo de todo el libro de los Salmos, incluso el capítulo más largo de toda la Biblia, está dividido en secciones de 8 versículos. Y cada una de estas secciones comienza con una letra del alefato hebreo, donde al principio de cada uno de los 8 versículos tenemos empezando desde el Aleph, el Bet, Gimel, Dalet, Hei, y así cada una de las letras del alefato hebreo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el Salmo 119 tenemos nosotros que cada una de estas secciones de 8 versículos está exaltando la palabra de nuestro Dios. Y nos habla acerca de los beneficios que trae la palabra de Dios para nuestras vidas. Para cualquier persona que obedece lo que Dios ha mandado allí, primeramente, como dijimos, exalta que la palabra de Dios está por encima de todo. La palabra de Dios es lo mejor que podemos tener. Su palabra se cumple de una manera cabal, que su palabra llega a ser para nuestro ser como medicina, que su palabra es dulce, más dulce que la miel, y así está haciendo alusión a esta exaltación en la palabra de nuestro Dios. Luego también nos habla de los beneficios que tenemos cuando nos dejamos guiar por la palabra. Dice que la palabra nos guía, nos ilumina, nos reconforta, nos reprende, nos ayuda en nuestro diario vivir, nos enseña de una manera mejor que cualquier otro maestro. Y es lo que está hablando en el Salmo 119. Es importante que nosotros podamos saber esto para que podamos entender que la palabra de Dios puede moldear nuestra vida. Y cuando nosotros nos dejamos moldear por lo que dice la palabra de nuestro Dios, vamos a tener una vida mejor, una vida que vamos realmente a disfrutar, una vida que nos lleva por senderos de justicia, y en todo lo que hacemos Dios nos prospera. No de la manera que el mundo dice, o no de la manera que nosotros esperamos, pero sí al plan de Dios, al tiempo de Dios y conforme a su propósito. Así es de que es necesario que nosotros nos dejemos moldear en cada ámbito de nuestra vida por la palabra de nuestro Dios. No solamente en el tiempo de la oración, no solamente aquí poder darle lo mejor al Señor y poder entregarle todo lo que somos, sino también en cada ámbito, como esposos, como hijos, como padres, como vecinos, como ciudadanos, en todo, que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestro molde, que sea nuestra forma de vivir, para que podamos en verdad disfrutar de todo lo que Dios ha planeado para aquellos que le temen, los que le obedecen. El día de hoy quiero invitarlos a reflexionar. Quiero invitarlos a que reflexionemos juntos sobre esto. ¿Usted está en Cristo? Quiero preguntar, ¿usted está bautizado? Si no está bautizado, la Biblia dice que no está en Cristo. Esto lo vamos a ver durante el mensaje. También, una vez que nos bautizamos, la Biblia nos enseña directamente, el Señor Jesucristo nos habla acerca de estar en Él. La necesidad que tenemos de permanecer en Él. Y permanecer en Él no significa que nosotros tengamos que estar orando todo el tiempo, o tengamos que estar cantando todo el tiempo, o toda la vida tengamos literalmente que estar leyendo las Escrituras para decir estoy en Cristo. No es tampoco el que nosotros hagamos obras de benevolencia todo el tiempo para poder decir que estoy en Cristo, o vestirnos de tal o cual forma para poder decir al mundo yo estoy en Cristo. Todo esto es importante y todo es parte de estar en Cristo. La Biblia nos enseña, específicamente el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dice que para poder permanecer en Él, necesitamos nosotros seguir su ejemplo. Necesitamos que su palabra permanezca en nosotros. Necesitamos nosotros estar de acuerdo con su voluntad, estar dispuestos a obedecerle en cualquier ámbito de nuestra vida. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo implica tener un compromiso profundo con el Señor para poder obedecerle en todas las áreas, en cualquier momento, en todo tiempo poder estar dispuestos a hacer su voluntad. Así es de que el día de hoy quisiera que pudiéramos reflexionar sobre esto. ¿Realmente yo, personalmente cada uno, puedo decir que estoy en Cristo? ¿Puedo decir que su palabra moldea mi vida?
Podemos decir que su voluntad está por encima de nuestra voluntad. Podemos decir que cuando le llamamos Señor, estamos aceptándolo como el verdadero Señor de nuestra vida. Dejamos que Él guíe nuestros pasos y podamos ordenar nuestra vida de acuerdo a su voluntad, literalmente siguiendo sus pisadas. Eso es estar en Cristo. Y para entender esto, vamos a ver el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a ir al Antiguo Testamento para poder entender este concepto de estar en Cristo. El concepto. De alguna manera podemos decir, bueno, pues es que Cristo comienza a partir del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es donde se nos manda el estar en Cristo y el permanecer en Él. Pero desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel entendía muy bien el concepto de estar en Dios, de permanecer en Él. Para ver este concepto del Antiguo Testamento, primeramente vamos a ir al Salmo número 91. El Salmo 91 es un salmo que la gente cree que es de protección. Hay personas que literalmente tienen sus Biblias abiertas en el Salmo 91, en la sala de su casa o en la recámara, ahí en su buró, pensando, creyendo que la palabra de Dios va a funcionar como un amuleto, que al tenerlo en el Salmo 91, entonces va a proteger a toda la casa, porque el Salmo 91 habla acerca de la protección de Dios. Entonces, cuando se tiene de esta manera la palabra de Dios como amuleto, piensan que esto va a proteger a su casa, a su familia, a sus bienes, por lo que dice allí en el Salmo 91. No vamos a leer todo el Salmo, pero sí vamos a leer el versículo 1 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo que dice el Salmo 91, es las consecuencias de cualquier persona que habita al abrigo de Dios, que mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que está diciendo. No es que el Salmo, simplemente por pronunciarlo o por recitarlo, los demonios van a huir, o las malas vibras se van a quitar de la casa. O al estar recitando todas las noches el Salmo 91, quiere decir que con esto, como una letanía o como un mantra, se van a alejar todas las cosas malas y las pesadillas y todo lo que hay allí. Más bien, lo que está diciendo es las consecuencias. Cuando alguien decide aquí habitar al abrigo de Dios, es alguien que, el concepto no es alguien que llega de vez en cuando a la presencia de Dios cuando tiene alguna necesidad, o un problema, o una angustia, o algo que le está afligiendo. Entonces viene a la presencia de Dios y se postra delante de Él, y entonces recibe la bendición del Señor. Cuando pasa su momento difícil, se aleja y vive su vida como Él quiere, y luego viene otra vez el momento de crisis y se acerca al Señor. Eso no es lo que está diciendo el Salmo. El Salmo dice: el que habita, el que permanece allí, el que está morando al abrigo de Dios y bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando está en una permanencia, que sea que esté en un tiempo de aflicción, de crisis, de dificultad, de enfermedad, de problemas, o que esté en un tiempo de paz, de regocijo, de todo va bien en la vida, no importa la circunstancia, allí está, allí vive, allí se queda, todo el tiempo en la presencia de Dios. Dice, entonces, cuando nosotros tenemos esta actitud, vamos a poder disfrutar de todo esto, ¿sí? Que caerán 1000, que caerán 10,000, no destruirá a nuestras vidas cuando venga la peste, cuando venga la mortandad, cuando vengan situaciones difíciles. Dice, porque estamos bajo el abrigo de Dios. Estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Es ahí donde nosotros entendemos este concepto, y yo creo que vamos entendiendo lo que quiere decir estar en Cristo. Se nos dice acerca del compromiso que el pueblo tiene para permanecer haciendo la voluntad de nuestro Dios. Esto es algo que el pueblo de Israel recibió desde el primer momento en el que Dios los saca de la tierra de Egipto, de la esclavitud, los lleva al monte, les entrega la ley, y entonces por boca de Moisés les dice así allá en el libro del Éxodo, le dice nuestro Dios al pueblo, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Moisés le está hablando al pueblo, y notemos las frases, las expresiones con las cuales se dirige al pueblo. Dice, si oyes atentamente, no nada más quiero que de vez en cuando, como que pones o como que haces que pones atención a la ley de Dios. Dice, no, si oyeres atentamente. A ver, ¿qué es lo que Dios tiene que decir? ¿Qué es lo que está implicando esto? ¿A qué me estoy comprometiendo? Esa es la actitud que Dios quería que su pueblo tuviera delante de él. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y estás dispuesto a hacer lo recto delante de sus ojos, cuando tú pongas oído a sus mandamientos y guardes sus estatutos, es un compromiso. Es lo que Dios les estaba diciendo. Quiero un compromiso total. Tú eres mi pueblo. Yo te saqué de la esclavitud. Yo pongo en ti mi nombre. Tú serás mi especial tesoro. Te cuidaré como a la niña de mis ojos. ¿Y qué es lo que Dios pedía? Obediencia total. Obediencia completa. Eso es lo que Dios estaba mandando. Y la bendición de Dios no se hace esperar. Dice ahí, entonces, ninguna enfermedad de las que tú supiste que yo envié a los egipcios, ninguna de esas calamidades voy a enviarte a ti. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Así como yo castigué a los egipcios, ya viste mi poder, ya viste de lo que soy capaz, no pienses que no lo puedo enviar a ti. Tú también lo puedes padecer. Cuando no obedeces, cuando no quieres oír, cuando no quieres hacer, cuando no quieres estar atento, entonces todas estas calamidades te pueden venir. Y nuestro Dios tiene una regla muy simple. Cualquiera que le obedece, Dios lo va a bendecir. Y a cualquiera que le desobedece, Dios lo va a maldecir. Esta era la regla de parte de nuestro Dios y era una regla sencilla, fácil de entender, fácil de aplicar. Solamente el pueblo tenía que estar atento para poder obedecer. Y esa regla no ha cambiado hasta el día de hoy. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículos del 1 hasta el 68, pero vamos a leer nada más del 1 al 14. Usted lo puede acabar de leer en su casa. Leemos de esta manera Dios hablando al pueblo. Deuteronomio 28, del 1 al 14, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra en tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas,
Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. 14 versículos, y Dios está diciéndole al pueblo, si tú oyes, si tú haces, si tú obedeces, si tú estás atento y guardas todo lo que Jehová, tu Dios, te dice, entonces te va a bendecir de esta y de esta y de esta y de esta manera. Prácticamente le dice, todo lo que hagas, cualquier trabajo que hagan tus manos, Dios lo va a prosperar. Cualquier cosa que toque en tus manos, Dios lo va a prosperar. Cualquier decisión que tú hagas, Dios va a estar contigo. Y cualquiera que quiera hacerte frente, no podrá contra ti. Y sí, de alguna manera, hay quienes se apropian de estas promesas. Estamos viendo el concepto de obedecer a nuestro Dios, de estar en la presencia de Dios, de habitar en su presencia. Eso es lo que Dios promete. Pero en los siguientes versículos, desde el 15 hasta el 68, Dios dice, pero cuando tú no quieras oír, cuando tú no quieras hacer, cuando no te interese poner atención a lo que tu Dios te manda, entonces voy a enviar calamidad, voy a enviar catástrofes, voy a poner a muchos enemigos en tu contra, te voy a asolar, no va a haber prosperidad en tu campo, ni en tu casa, ni en tu vientre, ni en tus rebaños, y sigue añadiendo, y te voy a lanzar en una nación donde vas a caer como esclavo, y voy a quitarte todos tus bienes, y te van a maltratar como esclavo, y está Dios diciendo todo esto. El resto del capítulo se la pasa advirtiéndoles. Entonces Dios es malo, es perverso, es egocéntrico, que solamente quiere que le sirvamos a Él, que lo obedezcamos ciegamente. No diría yo egocéntrico, diría que Él es Dios. Simplemente es Dios. Y por eso Él merece adoración. Y Él está pidiendo algo que Él merece. Porque nosotros le llamamos Dios, dice ahí, escucha para poner atención lo que Jehová, tu Dios, te manda. Los hebreos tenían el privilegio de tener a Jehová como el Dios de ellos, algo que no tenía ningún otro pueblo, ninguno. Ellos eran privilegiados porque Jehová de los ejércitos, Jehová el sanador, Jehová el que los bendecía grandemente, era su Dios. Los demás pueblos en su ceguera espiritual adoraban a la piedra, a la madera, al oro, a la plata, al barro, y ellos confiaban su fe en las cosas que Dios había creado. Pero los hebreos tenían su fe puesta en el Señor, en el único Dios verdadero. Entonces, cuando Dios les dice, cuida de obedecer, cuida de poner atención, cuida de hacer lo que yo te mando hoy para que Dios te bendiga. Dios va a bendecir todo lo que haces. Y aún podemos nosotros observar que de verdad los hebreos no eran a lo mejor una potencia mundial. Sin embargo, el conocimiento que tenían los hebreos sobrepasaba muchas culturas, si no es por decir que a todas las culturas. La forma de vida que tenían los hebreos, de verdad, era tan extraña que los pueblos se sorprendían. Y cuando los pueblos ajenos podían presenciar, podían apreciar el poder del Dios que estaba con los hebreos, los pueblos temían. Sabían que no había Dios que salvara como el Dios de los hebreos. Sabían que no había Dios que bendijera como el Dios de los hebreos. Sabían que no había Dios que sanara como el Dios de los hebreos. Él es el que hacía todas las cosas. Y por esta razón, el pueblo debía de apreciar todo esto. Debía de estar bien enterado de qué bendición tan grande tenía. Así es de que Dios les dice, cuida de no apartarte ni a derecha ni a izquierda para que yo esté contigo. Y estas palabras las pronunció no solamente al pueblo, también a algunos líderes, cuando los llamó, cuando los puso en el liderazgo del pueblo, sean como jueces, sean como reyes o sean como profetas. Muchas veces Dios les decía, cuida de guardar la ley de Jehová tu Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Y así como estuve con tus padres, también voy a estar contigo. Estas palabras las pronunció, a lo mejor nos viene a la mente allá en Josué, pero las pronunció en diferentes personajes y lo que Dios quería es, te estoy entregando un privilegio. Te estoy bendiciendo para que tú puedas dirigir a mi pueblo.
Nada más cuida de hacer lo que yo te mando. Cuida de escuchar atentamente la ley. Cuida de guardar perfectamente la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda y yo te voy a bendecir. Todo lo que hagas va a ser prosperado. Y lo podemos ver en Josué. Y lo podemos ver en Samuel. Y lo podemos ver en David y en Salomón. Aún en algunos otros reyes que hicieron lo bueno. Mientras hicieron lo bueno, lo justo, lo recto, Dios estuvo con ellos. Cuando ellos deciden apartarse, cuando deciden hacer locamente, entonces Dios también los abate. Y muchos de estos reyes y algunos otros hombres, siervos de nuestro Dios, terminaron malamente porque decidieron no permanecer en la presencia de nuestro Dios. Decidieron hacer lo que ellos creían que era bueno, lo que ellos preferían o buscando solamente su propio beneficio. Ahora, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento también nosotros vemos la necesidad de obedecer a nuestro Dios. Vemos nosotros la importancia de permanecer en el Señor. Y ahora se espera que nosotros estemos en Cristo y permanezcamos allí. Gálatas capítulo 3, versículo 27, el apóstol Pablo nos dice que esto comienza con nuestro bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Para poder estar en Cristo es necesario el poder bautizarnos. Es necesario entrar a este reino. Es necesario que nosotros podamos aceptar la salvación. Y esto es a través del bautismo. Allí comienza nuestra estancia en Cristo. Así es de que todo aquel que no se ha bautizado, le invitamos de una manera muy urgente para que pueda venir y aceptar esta salvación, porque solamente allí es donde usted puede estar seguro. Sin Cristo, dice el apóstol Pablo, que usted está en grave peligro. Está alejado de la ciudadanía de Israel. Usted es ajeno a los pactos que Dios ha hecho a través de Cristo. Usted no está recibiendo todo lo que Cristo puede proveerle porque no lo ha aceptado como Señor. Por eso la importancia, por eso la urgencia de poder aceptar este llamado. Así de que, dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros nos bautizamos, ahí es donde estamos nosotros en Cristo. Nos colocamos en Cristo. Dice ahí, todo el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Pero fíjense algo bien importante. En el Antiguo Testamento, las personas, el pueblo, debía de acudir a la presencia de nuestro Dios y morar allí. En el Nuevo Testamento ocurre algo sorprendente, maravilloso, que no ocurría en el Antiguo. Solamente algunos pocos personajes pudieron disfrutar de lo que hoy cualquier persona en el Nuevo Testamento, después de Cristo, puede estar disfrutando. Algunos pocos disfrutaron de que el Espíritu de Dios morara en ellos. Pocos. Pero a partir de que el reino se establece, a partir de que Cristo establece su iglesia, que es el reino, a partir de ahí dice que se cumple lo dicho por el profeta Joel, cuando habló diciendo, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy nosotros podemos disfrutar de la presencia de nuestro Dios y decimos, el concepto es el mismo, pero la manera en la que Dios hace en el Nuevo Testamento es algo maravilloso. Las personas tenían que acudir en el Antiguo Testamento a la presencia de nuestro Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, estando bajo la gracia, por eso el tiempo de gracia, ahora Dios viene a nuestras vidas. Por eso dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque lo dicho en el Antiguo Testamento, toda palabra, toda transgresión recibió justa retribución. Fue firme esa palabra. Dice, ¿cuánto más nosotros pensamos que vamos a escapar si descuidamos nosotros una salvación tan grande? Es necesario que nosotros pongamos entonces mucho más atención a lo que hemos oído. Que estemos atentos a lo que Dios nos habla, para que podamos hacer conforme a su voluntad. Es necesario que ahora nosotros entendamos esto. Dios está viniendo a nuestras vidas. Él decide hacer morada en nosotros. Aquel que guarda los mandamientos del Señor, Dios hace morada en su vida.
Eso es lo que está haciendo nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Después de bautizarnos, es necesario continuar en Cristo, es decir, permanecer en Cristo, ya que esta necesidad de estar en Cristo es tan básica para toda persona que quiere servir a Dios, tanto que el apóstol Pablo solamente en la carta a los Efesios, nada más en una sola carta de 5 capítulos, encontramos más de 20 veces la frase en Cristo, diciendo el apóstol Pablo que todas las bendiciones están en Cristo. Nuestra fortaleza está en Cristo. Nuestra ciudadanía está en Cristo. Absolutamente todo. Todo lo que el hombre tiene esta esperanza. Cualquier persona de cualquier religión que tiene la esperanza de la vida eterna, de trascender en la siguiente vida, de poder disfrutar después de la muerte, de poder ir a las moradas celestiales, como quiera que se las imaginen, dice que esta es la única manera de poder acceder a estas bendiciones. Es en Cristo. No es en Buda, no es en Krishna, no es en Mahoma, no es en ninguna otra persona. Es en Cristo, y fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Dice allá en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es ahí donde está la bendición. Es ahí donde viene todo esto. Y a lo mejor en el Antiguo Testamento se tenía este concepto de decir todo aquel que es prosperado, aquel que hace, aquel que siembra y cosecha, es porque está haciendo algo bueno delante de Dios. Aquel que a lo mejor tiene sus hijos sanos, es porque está obedeciendo a Dios. Y si se enferma, o si su cosecha no es tan buena, o si está padeciendo alguna aflicción, es porque seguramente pecó contra Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña este concepto diferente a lo que se tenía en el antiguo, cuando dice que no precisamente enfermedades o problemas o adversidades vienen por causa de pecado. A veces vienen por causa de prueba. A veces vienen porque es algo que necesitamos nosotros atravesar para poder fortalecernos para lo que viene adelante. Pero el asunto es que bendiciones físicas y materiales Dios las derrama sobre todos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: nuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Pero las bendiciones espirituales, estas bendiciones espirituales solamente están para el que está en Cristo. Nada más. Bendiciones espirituales. Y es bien importante. Desde aquí el apóstol Pablo comienza a mencionar esta frase: en Cristo, en Cristo. La encontramos más de 20 veces en toda la carta, donde dice que es necesario entonces estar en Cristo, que no nos alejemos de Él, que no permitamos que podamos poner distancia entre Cristo y nosotros. Es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo. ¿Por qué razón? Dice: porque al Padre le agradó. A nuestro Padre Celestial le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. Y en Cristo pudiéramos recibir todas las bendiciones. Y es lo que estaba diciendo el maestro en Juan 14:6. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna bendición espiritual se puede recibir fuera de Cristo. Nada hay que nosotros podamos tener fuera de Cristo. Ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo habla de una oración que hace por la iglesia en Éfeso. Y dice así: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean perfectamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y lo alto, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una oración que pronuncia el apóstol Pablo. Dice: yo oro por ustedes, hermanos. Todo el tiempo estoy orando por ustedes. Y la oración es para esto. Dice: para que ustedes puedan permanecer en Cristo. Para que en ustedes habite Cristo. Este es el concepto. Antiguo Testamento, las personas se acercaban a Dios. Nuevo Testamento, Cristo viene a nosotros.
Dice, para que Cristo habite en sus corazones. Bien cerquita. Una relación bien estrecha. No es que está diciendo el apóstol Pablo, yo oro por ustedes, hermanos, para que Cristo habite en ustedes cada vez que se reúnen como iglesia. Yo oro por ustedes para que Cristo habite cada vez que ustedes tienen alguna situación de aflicción. No, dice, para que Cristo habite en sus corazones por la fe, a fin, con el propósito de que estén bien arraigados, bien cimentados en amor y puedan comprender toda la grandeza que tienen en Cristo. Para que no digamos, es una religión, pertenezco a una iglesia. No, usted le pertenece a Cristo. Usted es propiedad de Cristo, porque Cristo habita en nosotros. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el Señor de nuestras almas. Él es el que está liderando y Él es el que está gobernando toda nuestra existencia. Y fíjense cómo termina el apóstol Pablo. Dice que pueden ustedes conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que habiten ustedes toda la plenitud de la deidad. Que no quede cosa alguna. ¿Esto nos va a hacer santurrones? No, esto nos va a santificar. Nos va a ayudar a poder vivir una vida plena, donde podemos disfrutar, donde el pecado ya no está asediándonos, donde nosotros decidimos entregarnos al Señor, que Él sea el Señor de nuestra vida, y entonces podemos poner nuestros miembros al servicio de nuestro Padre Celestial y decidir, este cuerpo ya no me pertenece a mí, mucho menos al pecado, le pertenece a Cristo y a Él va a obedecer. Mi vida ya no me pertenece a mí, mucho menos a otras personas o placeres carnales, le pertenece a Cristo y solamente a Él va a servir. De eso se trata estar en Cristo. El poder decidir todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos es para honra y gloria de nuestro Dios. Por eso es bien importante que nosotros podamos estar conscientes de esto. Aquí el apóstol Pablo menciona la palabra morar, dice, para que Cristo habite en sus corazones. Hay dos palabras que se definen como habitar o como morar. La primera es katoikeo. Katoikeo se traduce como habitar o como morar. Es el concepto de establecerse en una morada. Es morar físicamente en un lugar. Esto se usa en un sentido literal cuando alguien decide morar en algún lugar, donde nosotros nos establecimos. Decimos, esta es mi casa, compramos un predio, ponemos cimientos, estamos edificando la casa, la pintamos del color que nosotros queremos porque es nuestra habitación. Esta es la palabra, katoikeo. Es donde en sentido literal la persona decide habitar allí. Pero en sentido metafórico también se puede usar, y aquí lo usa el apóstol Pablo, de cuando Cristo mora en los corazones de los creyentes. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, katoikeo. Diferente a paroikeo. Paroikeo también se traduce como morar o como habitar. Pero esta no es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, ya que contrastado con katoikeo, habla de una morada temporal, algo que es solamente por un tiempo, más o menos como cuando usted renta la casa y todavía, a lo mejor usted elige la colonia, elige el lugar donde va a habitar, está buscando que esté cerca de la escuela, cerca del trabajo, pero usted está consciente que esa no es su casa. Está pagando un alquiler, pero esa no es su casa. A lo mejor el dueño le permite poder cambiar el color en su estancia que usted permanece allí. Pero usted sabe que no es su casa y sabe que esa casa tiene un dueño. Sería más todavía como la idea de habitar un cuarto de hotel, donde no vamos a durar ni siquiera un mes, donde vamos por unos días, a lo mejor algunas 2 semanas, pero es todo lo que vamos a ocupar. Entonces estamos nosotros habitando en un lugar como extranjeros, diciendo, yo aquí estoy por unos pocos días y yo me voy a ir. Esta no es la palabra que utiliza el apóstol Pablo para decir, para que habite Cristo en sus corazones. Más bien es la palabra katoikeo. Este es el concepto que no debe de ser para nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no dice, para que Cristo, paroikeo,
en sus corazones. Él está diciendo para que Cristo catoikeo en sus corazones, para que Cristo habite de forma temporal, no, de forma permanente, que se quede allí, permanezca allí todo el tiempo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros le demos esa oportunidad de poder permanecer en Cristo, es decir, que Cristo en este caso permanezca en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no debe de ser un huésped temporal con el que nos alegramos cada vez que nos visita. Él es un huésped permanente en nuestros corazones. ¿Y sabe de qué sirve todo esto? Cuando Cristo habita en la fe, cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones, entonces, ¿qué cosa se atrevería usted a hacer en presencia de Cristo? ¿Qué cosa nos atreveríamos a hacer en la casa si sabemos que Cristo está presente? ¿Qué cosa nos atreveríamos a hacer con nuestro cuerpo si sabemos que Cristo está allí? Ninguna cosa vergonzosa, ninguna cosa condenable. No nos atreveríamos incluso ni a tener malos pensamientos, porque Cristo habita allí. Pero este es el concepto que a veces no nos gusta, porque decimos, es que pues ya se volvió muy difícil esto del cristianismo, porque se acabó mi privacidad. Ya no tengo privacidad para nada. Ahora resulta que tienen que estarme checando qué digo, qué como, qué hablo, dónde voy, dónde estoy. No nos gusta. Al ser humano no le gusta. Pero cuando primeramente comparamos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando entendemos que estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, éramos personas que no tenían nada, estábamos en bancarrota. Entonces viene Cristo y con su riqueza nos hace enriquecer a nosotros. Esta morada que estaba destruida, Él dice, quiero hacer una morada donde el Espíritu Santo esté allí presente. Él dice, quiero hacer morada en tu cuerpo. Solamente aquel que ha experimentado la basura de estar en el mundo, la vileza de estar en el mundo, puede comprender la grande bendición que ahora es estar en Cristo. Y Dios permita que todos nosotros podamos estar así de entregados, así de agradecidos, así de conscientes de decir, Cristo es mi huésped permanente. Y no me interesa lo que el mundo se burle, lo que el mundo me critique, que el mundo no nos crea, que nos llame hipócritas, que nos llame como quieran. Usted y yo sabemos lo que tenemos con Cristo. Usted y yo sabemos lo que somos en Cristo. Y eso es algo que el mundo no lo va a poder comprender. Porque para ellos es una religión más. Para nosotros es nuestra vida. Esto es lo que es Cristo para nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 6, que es un concepto igual a lo que estamos leyendo en Efesios, que es una carta paralela. En el versículo 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es lo que se espera de nosotros. Dice, de la manera que recibieron a Jesucristo. Y esto nos recuerda al día de nuestro bautismo. Cuando voluntariamente y con un regocijo que no nos cabía en el pecho, vinimos al Señor. Puede ser que haya sido en el culto de oración, puede ser que haya sido terminando la oración, puede ser que haya sido terminado un estudio en su casa, puede ser a la medianoche cuando usted, como el carcelero de la ciudad de Filipos, usted entendió que necesitaba bautizarse. Independientemente del momento que haya sido, la experiencia es la misma. Entendimos la necesidad de ser bautizados y vinimos delante del Señor. Y en esa primera semana disfrutamos tanto, dormimos tan a gusto la primera noche, sabiendo que nuestros pecados ya no estaban allí y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo, que ahora podíamos ser cristianos, que ahora somos llamados hijos de Dios. Y cada vez que tomamos, o la primera vez que tomamos de la comunión, fue algo tan grandioso. Dice el apóstol Pablo, de la misma manera
como han recibido a Cristo, que así permanezcan todos los días, que podamos estar en Él, que esto no se termine, que esto no sea algo que se va desgastando, sino más bien que vamos profundizando más y más, dice, a fin de que podamos ser arraigados y sobreedificados en la fe, que podamos estar todo el tiempo enseñados en lo que Cristo quiere de nosotros. Esto es lo que nosotros debemos de anhelar, debemos de buscar todo el tiempo, el estar bien arraigados en Cristo, no por encimita, porque esto no sirve. Ni se disfruta el mundo, ni se disfruta la cristiandad. Por encimita no. Vámonos a lo profundo. Vámonos a arraigarnos y que nuestras raíces penetren en Cristo y que podamos estar bien arraigados en Él, de tal manera que pueden venir problemas, angustias, enfermedades, muerte, persecución o cualquier otra cosa y que nada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ciertamente, el cimentar es difícil. Hay que escarbar, hay que penetrar la roca, hay que estar profundizando cada vez más. A veces el poder leer este libro puede ser semejante a estar escarbando en la roca. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron tempestades, ríos, vientos, y la casa permaneció. El otro flojo, que no quiso edificar en la roca, oyó y se le olvidó lo que había oído, que no quiso poner en práctica, todo el tiempo asistiendo, todo el tiempo oyendo, todo el tiempo escuchando, pero no poniendo atención ni haciendo lo que Dios manda. Dice, su vida es más fácil, es más llevadera. Porque como cuesta trabajo zanjar en la palabra de Dios y profundizar en esas verdades y poder estar constantemente sobre las Escrituras. Esto es igual que estar penetrando la roca, pero los resultados son distintos. Aquel que edificó su casa sobre la arena, vino el viento, vino los ríos, dieron ímpetu contra aquella casa y entonces la ruina fue grande. ¿Qué pasó con un cristiano y con otro? El asunto está en oír y poner en práctica. Eso fue lo que hizo. Ciertamente, invertir en la cimentación es costoso, es trabajo duro y nadie aprecia la cimentación. Nadie la aprecia. Nadie dice, mira qué bonita zapata, mira qué bonito armado quedó, mira qué bonito quedó el cemento, mira qué bonita forma tiene. No todos aprecian lo bonito de la pintura, lo bello de los cuadros que adornan la casa, cómo quedó la moldura, cómo quedó la rinconera, mira qué bonitas rosetas. Eso es lo que la gente aprecia. Pero para que todo esto se sostenga, primero buenos cimientos para que la casa se pueda sostener. Ciertamente el poder orar bonito, el poder cantar bonito, el poder hacer las cosas de la manera que Dios le agrada, es algo que la gente va a notar. Pero esto solamente es lo que la gente puede apreciar. Lo que está realmente dándonos esa fortaleza es nuestras horas de estudio, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de ayuno, el estar ejercitándonos constantemente o oyendo atentamente lo que Dios manda para luego poder ponerlo en práctica. Así de que, hermanos, Dios permita que todos nosotros podamos estar bien conscientes de nuestra necesidad de estar en Cristo. Porque todos los seres humanos, todos tenemos esta necesidad. La diferencia es que no todos estamos conscientes de ello. Dios nos permite a cada uno poder tener esta conciencia y pongamos en orden nuestras prioridades. Aquello a lo que le está dedicando su mejor tiempo, aquello a lo que le está dedicando más cantidad de tiempo, eso es a lo que usted más aprecia. Y yo espero que sea Cristo y que sea nuestro Dios. Si el día de hoy usted se ha dado cuenta que necesita bautizarse, venga hoy, no lo detenga más, venga hoy al Señor y reciba a Cristo como el Señor de su vida. Solamente 5 pasos tiene que dar: oír la palabra, creer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe y bautizarse. Si usted reconoce que a lo mejor algo no está haciendo bien, que o no está poniendo atención a lo que la palabra de Dios dice, o no le está poniendo interés a las cosas del Señor, o su vida realmente está desordenada en las prioridades,
No solamente tiene que pasar al frente, igual puede hacerlo en su casa. Usted sabe lo que es y usted sabe lo que le hace falta. Pero lo que sí es la invitación de parte del Señor para que ordene sus prioridades y el Señor esté por encima de todo. Quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle.